Estamos comenzando Cristianos para el siglo XXI, un espacio de conversación en que semana a semana vamos abordando distintas temáticas, hemos ido conversando sobre muchos temas de interés para la comunidad, de interés para la diócesis, así que hoy domingo nuevamente estamos comenzando con este programa, así que enviamos un saludo cordial a quienes nos escuchan por Radio Encuentro y también nos siguen a través de las plataformas de redes sociales y también algunas otras radios locales amigas, así que un saludo cordial para todos ustedes. Hoy domingo, vuelto nuevamente al programa, luego de ir un par de semanas ahí un poco ausente, pero con hartas cosas que después vamos a ir contando también y vamos a ir dando a conocer, así que vamos de lleno con el programa de hoy y vamos a partir con el invitado, así que Juan Antonio Rosas, un saludo cordial, ¿cómo estás? Muy bien, José, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos escuchan. Y Yolanda, ¿tú cómo estás? Hola, muy bien, feliz de estar aquí, pues obvio, entre estos grandes personajes y feliz de que José Antonio haya aceptado nuestra invitación a nuestro humilde programa hecho con mucho cariño a través de la Radio Encuentro 105.7, a través de su fanpage y de la nuestra de Cristianos para el siglo XXI, así que muy feliz. Y Yolanda, bueno, ¿por qué no nos presentas hoy a nuestro invitado? Ya, claro, mira, voy a usar eso sí, ayuda a memoria ya, porque Me parece la bien. verdad es que Sí. tiene un gran currículum, eso es verdad. Así que vamos a ver nuestro invitado de hoy, José Antonio Rosas. Dice, director general en la Academia Latinoamericana de Líderes, fundador y director general de la Academia de Líderes Católicos. Trabajó como asesor de la Escuela Social en CELAM, trabajó como miembro de la Comisión Justicia y Paz en la Conferencia Episcopal, trabajó como catedrático de Liderazgo y Doctrina Social de la Iglesia y dice, trabajó como director nacional en la Escuela Nacional de Líderes Católicos. La verdad es que yo me robé por ahí esa biografía, ya no se la pedí personalmente, pero es muy extensa y por lo mismo estamos muy contentos de que nos acompañe. Gracias, Yolanda, por la presentación. No, te agradecemos, Juan Antonio, por compartir este espacio. Sabemos de tu agenda que es bien compleja y bien ocupada con estas cosas, porque hemos visto en este último tiempo cómo la academia ha hecho una labor muy importante de difusión, de formación principalmente, que ha sido fundamental, siento yo, en este último tiempo para nuestra iglesia. Creo que ustedes han sido capaces desde la Academia de Líderes Católicos poner el acento en temáticas contingentes y darle una perspectiva desde el Evangelio, desde la doctrina social de la Iglesia, y yo creo que en este minuto se agradece. Pero desde tus palabras, cuéntanos un poco cuál es la misión de la Academia de Líderes Católicos. Nuestra misión es formar líderes desde los principios y valores del Evangelio que transformen la realidad política, social y económica, con la ayuda de la doctrina social de la Iglesia. Tenemos un sueño, y tiene un sueño además con una fecha bien determinada, que es el 2031-2033. En el 2031 vamos a tener una fiesta de nuestra madre, la Virgen, que se apareció en América por primera vez y que a diferencia de todas las apariciones en el mundo, tú no lo ves ni en Lourdes, ni en Fátima, en ningún lugar, la Virgen dejó su fotografía, tal cual, que es la aparición en la Virgen de la Virgen de Guadalupe, que es un acontecimiento no para México, sino es un acontecimiento para toda América, porque además la Virgen decidió dejar su fotografía con los rostros de los pueblos nativos, es decir, asumió la carne y el color de la piel de los pueblos prehispánicos, dándonos una lección muy importante, que América tenía que ser mestiza y castiza o no iba a haber América. Es decir, América es la unión de dos grandes culturas, la cultura española y la cultura prehispánica. Cumplimos 500 años de ese acontecimiento y además yo quiero invitar a la gente que nos escucha a que googlee un poquito y vea la aparición de la Virgen de Guadalupe, pero los diálogos que tienen son hermosos. Ella empieza diciendo, hijito mío, ¿qué te preocupa? No estoy aquí, que soy tu madre, diciéndole a Juan Diego, y se le aparece no a un hombre poderoso, ni rico, ni intelectual, se apareció a un indígena que estaba lleno de 1000 trabajos y que además le daba la vuelta a la Virgen y se le volvía a aparecer, y
y resolviendo las necesidades más básicas de este indígena que es Juan Diego. Estaba preocupado porque su tío estaba enfermo, una simpleza, y la madre, como son todas las madres, preocupadas si se aparece también al tío y sana al tío. Bueno, celebramos 500 años de ese acontecimiento y para ese cumpleaños queremos darle un regalo a la Virgen, y es formar una nueva generación de cristianos que asuman responsabilidades directivas para que le transformen el rostro al continente. Tenemos un continente muy desigual, un continente muy injusto, un continente donde muchas veces se pisa al más débil. El débil puede tener el rostro del niño por nacer, pero también lo tiene el rostro de las mujeres, de los indígenas, de los afroamericanos, y en ese continente tenemos que cambiarlo. Entonces, nuestro sueño es eso, es formar una nueva generación de líderes que transformen el rostro del continente. Y tenemos 10 años todavía para eso, así que estamos justamente trabajando en ello. Al escuchar tus palabras y escuchar esta frase que tomas de Juan Diego cuando se encuentra con la Virgen, y ella le dice, no te preocupes, qué contingente y qué actual es esa frase, y hoy día, cuando vemos que hay tanta gente sufriendo por la pandemia, desesperada, afligida, y vemos a esta madre que siempre está ahí presente, como voy a tomar una expresión muy campesina, como esta gallina que abre sus alas para huecar a sus pollos y juntar a sus pollitos y hacer los que se junten y que no estén separados y que saben que están todas protegidas por ella. Cada vez que tenemos alguna aparición de María, siempre vemos esta figura, y que actual es esta frase que tú nos tomas hoy día y esta reflexión a la cual nos los llevas. Fíjate que la figura que acabas de aludir de la gallina, pues está en la Biblia, pero además otra palabra de la aparición de la Virgen de Guadalupe. La Virgen le dice, ¿qué no estás acaso bajo mi regazo? ¿Qué te preocupa? O sea, la figura que tú estás tomando es tal cual lo que le dice la Virgen a Juan Diego, y nos lo sigue diciendo hoy día, apareciéndose y haciéndose carne con los más débiles. Y por eso nosotros repetimos ahora en la pandemia que nuestra esperanza pues no está en una vacuna, nuestra esperanza está en la certeza de que Dios se hizo hombre, conoce nuestro sufrimiento, nuestra madre nos acompaña en medio del sufrimiento, y más allá de vacuna sí, vacuna no, la esperanza está en la certeza de un Dios que no le es indiferente nuestro sentimiento, nuestro sufrimiento, nos acompaña y sufre con nosotros. Se le parte el corazón cuando uno de nosotros está sufriendo. ¿Y qué decir cuando el que sufre es uno de los más pequeños? Sí, sí, tal cual, comparto plenamente todo lo que nos estás diciendo, y aquí quiero llevarte un poco al trabajo que ha hecho la academia en este último tiempo, con seminarios, con diplomados, abordando distintas temáticas en las cuales nos han llevado a reflexionar y a estudiar y aprender sobre lo que está pasando en los países. A muchos a lo mejor sabrán, porque hace poco tiempo atrás hablábamos de este seminario que tenían con respecto a esta nueva mirada de la realidad chilena, a puertas de un proceso constituyente, donde ya se han elegido las nuevas personas que van a estar trabajando en la Constitución, pero ahí nosotros como católicos tenemos un rol potente en términos de qué aportar. No nos podemos quedar al margen, y yo creo que la invitación de la academia es esa, o sea, cuando tú hablas del liderazgo es no quedarnos al margen de estos procesos tan importantes que están viviendo nuestros países. Sí, y hay algunas claves del liderazgo que se requieren en los tiempos hoy día. Una palabrita fundamental que el Papa nos ha recordado es discernir, discernir la realidad. Y discernir la realidad significa no tenerle miedo a tocar la realidad. Hace muchísimo daño al interior de los grupos de la iglesia o grupos de cristianos, cuando frente a una realidad que no les gusta, se voltean, se dan la vuelta, se alejan, se hacen guetos, hacen capillas, se aíslan, y es como si quisieran negar la realidad que existe. El Papa Francisco lo pone en Evangelii Gaudium, aquellos que ponen la idea por encima de la realidad. Y entonces quisieran forzar a que la realidad sea conforme a sus prejuicios o sus preconceptos. Entonces, en el día hoy que estamos viviendo, pues la primera condición para discernir la realidad es atrevernos a tocar el rostro sufriente, la carne sufriente del hermano que está al lado. Y significa tocar los grandes problemas que hoy vivimos, y tocarlos sin ningún prejuicio negativo, sabiendo que si Dios se hizo hombre,
Es porque el ser humano sí está por la realidad del pecado muchas veces caído, pero el hombre está llamado a cosas buenas, es decir, nuestro mundo no está lleno de cosas negativas, nuestra época no está llena de signos que pareciera que quieren destruir a la iglesia. Esa mirada pesimista que el Papa Francisco en Evangelii Gaudium la denuncia como esos generales de ejércitos derrotados, es una guerra que hemos perdido y entonces vamos a construir un castillo y solamente aquí vamos a aguantar, a ver cuánto tiempo aguantamos. Esas miradas no se condicen con una fe. La fe, tenemos la certeza de que Dios está metido en la historia y que Cristo es el Señor de la historia y que no hay ninguna época en que Dios nunca ha dejado de estar presente en ella, incluyendo la época de hoy. Y eso significa encontrar los signos positivos, incluso de muchísimas contradicciones de la época en que vivimos. Pero a veces se nos olvida nuestra propia historia de vida. Si uno se pone a ver su historia de vida, la historia de vida de uno está llena de contradicciones. ¿Cuántas veces hemos hecho el mal que no queremos y no hacemos el bien que sí queremos? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado con Cristo y al poco tiempo volvemos a caer en el mismo pecado? Es decir, nuestra vida es una vida de lucha, de milicia, de caída, de caer y volverse a levantar, no con nuestra fuerza de voluntad. La historia de nuestra vida es la historia de la misericordia de Dios, que más allá de nuestra infidelidad, más allá de nuestra porquería, de nuestra podredumbre, de nuestras caídas, el amor de Dios es más grande que nos abraza. Eso se refleja en la historia de los pueblos. Significa que los movimientos feministas que hoy día que vivimos, ciertamente hay cosas muy negativas, pero también hay aspectos tremendamente positivos que el cristiano tiene que acoger y discernir. Y en el caso de Chile, estamos en un proceso que además, pues yo creo que va a ser referente para toda América. Chile fue el primer país que sufre un estallido social. Yo no estoy hablando hace 2 años, yo estoy hablando en el año 2006, cuando surge el movimiento estudiantil, el movimiento pingüino. Hoy muchos de esos dirigentes son diputados. Eran las primeras señales de parto, de tensión de un Chile que no se condecía lo que dice la letra con la realidad, de un Chile que llevaba ya varias décadas de gente que se sentía rezagada de un país que se presentaba como un país hacia el desarrollo, uno de los tigres de América Latina, y había gente que se fue sintiendo frustrada con el tipo. A mí me parece que la palabrita que describe más la sensación en Chile, yo tengo 20 años viviendo en Chile, es la de abuso. La gente se sentía abusada por el sistema económico, por el sistema político, por el sistema social y también incluso al interior de la iglesia. Bueno, empieza a haber dolores de parto, empieza a haber gritos, la clase política no responde a ello y finalmente llega lo que vimos hace 2 años, que fue el estallido social. Pero no, eso no ocurrió en Chile. Si volteamos a ver, Colombia ya está en un estallido social. Las elecciones que se dieron en México fue un reflejo también de una tensión social muy fuerte. Estamos en un cambio de época, estamos con un sistema económico que lleva los últimos 50, 70 años que no ha logrado integrar al desarrollo a los más pobres, y frente a esa tensión, obviamente que al interior de nuestros pueblos hay una exigencia de cambios y transformación. La pregunta es, ¿qué haría Cristo en este momento? Porque ese es el papel de qué tenemos que hacer los cristianos. Recluirnos, soñar con el pasado, defender las instituciones que no deben de cambiar, o más bien buscar cómo encarnar el evangelio en la realidad que hoy vivimos. Eso no significa renunciar a nuestros principios, pero significa estar abierto a las sorpresas de Dios y a dejarnos convertir, transformar y derrumbar nuestros paradigmas. Y por eso la radio de ustedes es muy bonita, porque es otra clave del liderazgo, que es el encuentro. Hoy uno de los elementos o de las claves del liderazgo cristiano que se requiere en el mundo público es ser signo de encuentro. Como lo decimos en la academia, Cristo no vino a ganar discusiones, Cristo vino a ganar corazones. Entonces el cristiano, más que estar preocupado de ganar debates, tiene que preocuparse de ser puente, de unir, de encontrarse, de tender la mano con el que es diferente, porque Cristo vino a redimir no solamente a los católicos, a los que se portan bien o a los que van a la iglesia. Dios Padre es Padre de todos. Por eso el título de la encíclica del Papa Francisco se llama Fratelli Tutti. Todos somos hermanos. Todos somos hermanos, el que es comunista, el que es agnóstico, el que es fascista, el que es de derecha, el que es de izquierda, todos, porque además todos somos igualmente pecadores. Parte también, y con esto termino, de lo que el Papa tanto detesta, es el fariseísmo. Aquellos que se presentan con la cara de que no pecan
y le exigen a los demás cosas que no cumplen ni siquiera ellos mismos, y que empiezan a dividir entre buenos y malos, como si los malos fueran los comunistas o los malos fueran los fascistas. Tenemos que denunciar los errores de las ideologías, sin duda alguna. Tenemos que denunciar las injusticias de los gobiernos, sin duda alguna. Pero tenemos que recordar que todos somos pecadores, todos somos igual de frágiles, para ser un poquito más caritativos con el que piensa distinto a nosotros. Sí, qué maravilloso. La verdad es que escucharte, José Antonio, me encanta porque tienes tanta pasión para decirlo con tanta vehemencia. Mira, y con respecto a lo mismo, ¿y cómo ves? Por ejemplo, nosotros tuvimos de alumnos también con José Luis en la Academia de Líderes, todavía no sabemos los resultados, no sabemos si hemos aprobado o no, pero ¿cómo viste todo ese proceso cuando nos conectábamos, la gente, el interés de las personas por participar? Yo siempre vi que había mucha gente conectada y que la gente estaba bien interesada, y de hecho yo creo que fue una instancia muy bonita. ¿Qué te parece a ti? Porque para contarle a los amigos que tú estabas ahí en realidad como mediador, como animador, moderabas todo el tema, entonces para que nos des tu visión, ¿qué te pareció todo este proceso, por lo menos para nosotros acá en Chile? Mira, lo más emocionante de lo que me toca vivir en la Academia de Líderes, donde colabora mucha gente, no solamente soy yo, lo que más me ha emocionado en esta pandemia, donde efectivamente empezó la pandemia y tuvimos el acierto pues, de ser muy atrevidos, y inmediatamente que inició la pandemia, empezar a trabajar con la formación virtual. Fuimos literalmente de los primeros a nivel continental, y entonces en el camino pues hemos hecho muchos seminarios, muchos cursos. Estamos hablando de 30,000 personas alrededor, de gente que ha participado en conferencias, y en cursos como el que ustedes tuvieron alrededor de 10,000 personas de distintos países y en distintos niveles y en distintas épocas del año. Y entonces hemos ido aprendiendo mucho en la experiencia, pero más allá de los números, lo que más me ha emocionado es darme cuenta cómo Dios es como esa lucecita que tenemos encerrada toda la habitación, está todo oscuro, pero hay una rendijita por la cual se filtra un rayito de luz y de sol e ilumina la habitación. A mí lo que me ha impresionado es que en medio de la pandemia, con las circunstancias de estar viéndolo desde el computador, desde el celular, con la gente completamente desconectada en distancia. En el caso de ustedes había gente de todo Chile, pero hemos tenido seminarios donde estaba alguien de África y otro de Asia y otro de Europa y otro de América. Lo que me ha impresionado, porque lo he palpado y lo he visto, es que ha habido momentos en estos espacios de formación donde se ha sentido la presencia de Dios. Y se siente la presencia de Dios cuando en el corazón, por ejemplo, sí, cada quien, porque además estos 2 años han sido brutales, mucha gente ha muerto, hemos tenido alumnos que iniciaron cursos y no terminaron porque fallecieron, y un montón de gente que se le ha enfermado y le ha fallecido familiares. Entonces, cada quien está sufriendo sus problemas. Estamos ya saturados también ciertamente de muchos Zooms y formación virtual, pero en algún minuto yo lo veo como hay alguien que se siente abrazado literalmente por el Señor, por el comentario que dijo alguien, por un comentario que dijo un alumno, por un video que se puso, por una canción. Se siente la presencia del Señor. Entonces lo impactante es cómo Dios se aprovecha de herramientas tecnológicas, e incluso en tiempos de pandemia, Dios es capaz de pasar a través de esa camarita y llegar y hacernos sentir su amor, sentirnos abrazados por él. Eso para mí ha sido lo más impactante. Súper, genial. Sí, Juan Antonio, llevándote como a algunos cuestionamientos que a veces se le han hecho a la academia. Bueno, cuando tú hablas de estos liderazgos, bueno, finalmente estos liderazgos son de izquierda, son de derecha, son partidistas, pretenden que algún partido X o algún otro sector genere liderazgos especiales para poder influir políticamente. Bueno, la Academia de Líderes yo la fundé en el 2006, es decir, hace 15 años, fue las primeras experiencias piloto. Y recoge, con la ayuda de obispos, obviamente, y de mucha gente, pero lo cuento porque recoge mucho mi experiencia de vida. Yo en mi juventud, aunque sé que me veo joven, tengo 45 años de edad, estoy casado, tengo 4 hijas, yo en mi juventud milité en grupos de derecha, católica, pero de derecha,
y con muchísimo entusiasmo y con la misma pasión que ustedes me ven ahora. Hice cosas equivocadas y a Dios gracias, en un proceso de muchos años, marcado primero por mi viaje a Chile, después el segundo hito fuerte fue Aparecida, y el tercer hito ya fundamental fue la elección de Bergoglio como el Papa, pues me tiró del caballo y fue desandar muchas cosas y fue reconocer varias cosas equivocadas que están plasmadas en la academia. Y una de ellas es el peligro de ideologizar la fe. Ideologizar la fe es confundir la fe con una opción política determinada, sea de derecha, de izquierda o de centro. Ideologizar la fe significa utilizar a la fe para finalidades políticas, por muy buenas que sean, ¿eh? Es que nuestra finalidad es poner en el gobierno a fulanito Pérez que va a defender la vida. La fe no está hecha para eso. O sea, la fe es el encuentro personal con Dios. Y el mensaje fundamental de Dios, antes que el tema pro vida o que la justicia social, que son consecuencias, es que Dios se hizo hombre y nos ama y nos abraza. Y eso tiene consecuencias. Dios no vino a promover ningún partido político. Absurdo los que confunden con ser católico con ser conservador, o ser católico con ser liberal, para ponerlo en simetría. Son completamente diferentes. Entonces, bueno, eso a mí me tocó muchos años entender y muchos errores, y he desandado el camino. La academia lo recoge, y en el camino que yo hice, pues me encontré con las enseñanzas de los papas. Entonces, el Papa Paulo VI dice, de una misma fe se pueden derivar distintos compromisos políticos. Es decir, se puede ser buen católico en la derecha, en la izquierda o en el centro. Eso es válido. Y luego el Papa Francisco, tuvimos una audiencia hace 2 años aproximadamente en la Academia en el Vaticano, y nos dio un discurso maravilloso. Y en el discurso textualmente el Papa dice, cuidado, el partido católico no va, así y el textual lo que estoy diciendo lo dijo, lo subrayó, dijo, antes que la unidad política de los católicos, lo que queremos son católicos que animen las distintas opciones políticas. Entonces, volviendo a la pregunta, un cuestionamiento, una duda natural que existe es que con tantos jóvenes que forman y metidos a la política, seguramente esta academia está vinculada a la derecha o a la izquierda, ¿no? Y si va de expositor, voy a inventar algunos de los que he estado, ¿no? José García Ruminó de Renovación Nacional, es que es una estrategia de la derecha. Y resulta que a la semana siguiente va Carlos Ominami. No, esta es una estrategia de la izquierda. Bueno, la academia nos hemos creído de verdad lo que la iglesia nos ha enseñado, que la iglesia es plural. La iglesia no es una orquesta monofónica donde todos son violines. La riqueza de la iglesia es que hay violines con trabajos, pianos, barítonos, todo. Y entonces la iglesia pues no se igualita a todos, nos enriquece la pluralidad, y que la pluralidad política se expresa también desde nuestra identidad cristiana. Entonces invitamos a todos, y nuestra aspiración, más que formar una organización política, un partido político, es que los exalumnos animen desde una identidad cristiana las opciones políticas. A Dios gracias hemos tenido exalumnos que hoy día militan en Revolución Democrática, en el Partido Socialista, en el PPD, en la UDI, Renovación Nacional, en la Democracia Cristiana, en las distintas opciones. Y eso nos parece maravilloso. Lo que está mal es cuando un católico que milita en un partido político piensa que tiene la supremacía moral para decir quién es buen católico o no, o cuando el que empieza a decir es que los buenos católicos solamente podrán militar en esta opción política. Ahí ya empieza a oler algo descompuesto que yo lo viví, que se llama ideologizar la fe. Sí, yo creo que es súper buena también esta reflexión en términos del liderazgo y el tema de cómo ideologizamos la fe, y cómo también no tenerle miedo a la política desde la fe. O sea, si tenemos harto que decir, tenemos harto que aportar. Entonces muchas veces pareciera ser que estas dos ideas no las queremos mezclar y tenemos miedo, y tal como tú dices. O sea, tenemos que estar involucrados en la sociedad, tenemos que estar involucrados en lo que está pasando, tenemos que estar involucrados en los distintos problemas. Por ejemplo, hay un trabajo súper interesante que ha hecho la academia, que es con la formación de líderes a nivel estudiantil, de jóvenes de tercero, de cuarto medio, que de alguna manera ellos van a ser, en ese minuto, son constructores de muchos espacios de encuentro, de diálogo, de debate, y que también tenemos que ayudarlos a ellos a ser capaces de tener argumentos,
tener posición, entregar sus ideas, y qué mejor que en esa etapa de formación, y lo han hecho súper bien, han hecho un trabajo muy interesante ustedes desde la academia. Me imagino que en todo este tiempo con el tema de la pandemia eso se ha vuelto un poco más complejo por el tema de la virtualidad, pero ahí hay un trabajo, una semilla que de alguna manera se ha ido plantando y que con el tiempo también va a ir dejando sus frutos. Lo mismo, todos estos encuentros, todos estos seminarios en los cuales han sido capaces de debatirse temas interesantes, temas actuales, temas que están ocurriendo ahora. Y eso también siento que es un aporte que le da un plus adicional al trabajo de la academia. Y quería llevarte, bueno, ahora estamos en pleno proceso en Latinoamérica sobre el tema de la Asamblea Eclesial Latinoamericana. Bueno, ¿qué han pensado ustedes como academia? ¿Cuál es el aporte que ustedes quieren hacer? ¿Están involucrados en eso? ¿Están trabajando de alguna manera con esa temática? Sí, bueno, el CELAN ha convocado a todas las instituciones, hemos participado en varias reuniones que ha convocado el CELAN. Nuestra mayor contribución, pues, es desde nuestra identidad, es hacer el trabajo que nosotros hacemos, que es la formación de jóvenes para la vida pública y generar espacios de encuentro y de diálogo entre políticos católicos de distintas sensibilidades y de distintos países. La asamblea eclesial es importante, pero la otra vez teníamos un encuentro con los embajadores ante la Santa Sede, latinoamericanos de la Santa Sede, y entonces la embajadora del Perú me hacía ese mismo cuestionamiento. Yo le decía, mire, la verdad es que sí, la asamblea eclesial es importante, pero la asamblea eclesial es un hito. Más importante que el hito son los procesos, que es un poco lo que el Papa Francisco le dijo al presidente del CELAM, porque el presidente del CELAM le llevó la propuesta que él quería hacer una nueva conferencia general del episcopado latinoamericano, que era la que venía a continuar lo de Aparecida. Y el Papa le dijo, no, todavía no hemos acabado de aplicar y de entender y de llevar a la práctica por completo Aparecida. Entonces mejor le sugirió, hay que pensar otra cosa. Y ahí surgió la idea de esta asamblea eclesial, que es un hito, va a ser un hito muy bonito, va a concluir en noviembre, justamente en México, en Santo de Guadalupe. Pero lo que sostiene la vida de la iglesia no son los hitos, son los procesos, los que ustedes hacen. Por ejemplo, cada semana, aunque estén cansados, hacer el programa de radio para hablar del evangelio, para tener invitados. Es la vida que se juega en la parroquia, día a día, en lo cotidiano, en los grupos, en las diócesis, porque una tentación que puede haber en cualquier instancia de la iglesia es el funcionalismo, que el Papa lo denuncia. Entonces, pretender que a partir de la asamblea eclesial, la iglesia en América Latina va a ser una cosa así como jerárquica, y entonces desde el CELAM, un super plan estratégico que va a decir lo que tiene que hacer la iglesia en los distintos países. Yo, por mi experiencia, sé que los planes estratégicos nunca funcionan en la iglesia. O sea, ¿quieres que se ría a Dios? Cuéntale tus planes. Yo he estado en instancias donde hacen planes estratégicos, y entonces vamos a hacer una misión y vamos a crecer en tantos cristianos, y luego al plan de vida, ¿no? Y entonces esos grupos que ustedes conocen, que hoy día prácticamente todos estos grupos están en cuestionamiento, en investigación, donde los militantes de esos grupos tenían que levantarse a las 5 de la mañana, y agua helada, y un plan de vida así como ordenada la vida, que me recuerda mucho a la película del Principito, no sé si la vieron ustedes hace como 8 años, 10 años, de una mamá que le tenía ordenada la vida a la niña. Y el mensaje del Principito fue que la felicidad no es así. La felicidad es por sorpresas. Sí vale la pena más o menos uno a dónde uno quiere llegar, tener un plan de lo uno que uno quiere llegar, pero no querer pretender ordenar la vida, y mucho menos pretender ordenar al Espíritu Santo del plan estratégico. Entonces, lo que sea el funcionalismo es esa tentación. Y no, la vida de la iglesia no se juega en esas estructuras piramidales. La vida de la iglesia se juega en las parroquias y en las diócesis. Y se juega en las asambleas que hacen los obispos en sus diócesis, las consultas, los consejos pastorales parroquiales. Ahora, esta asamblea eclesial es un hito que lo que tiene que ayudar es a despertar, a motivar, a animar, a entusiasmar, a conectarnos unos con otros. Pero va a ser eso. O sea, dentro de un año habrá quedado el hito de la asamblea eclesial, y lo más importante son los procesos que estén hoy día y que se hayan despertado a partir de la asamblea eclesial en nuestras iglesias locales. Así es. Súper genial, no lo pudiste decir de mejor manera. Bueno, ya nos van quedando poquitos minutos y no sé, como para cerrar, José Luis,
que José Antonio nos diga, no sé, nos dé una inyección de energía, de positivismo, de que a pesar de que somos católicos y sabemos que el camino es difícil, esto se puede hacer, es fácil, es más práctico, y la verdad es que todos estamos llamados a seguir a Cristo. Entonces, no sé, con tus propias palabras, con tus expresiones tan bonitas, ¿qué nos podrías decir o cómo invitar, cierto, a la gente a seguir empoderándose con la palabra de Dios? Yo soy mexicano, aunque tengo 20 años viviendo en Chile y soy chileno ya también, por decisión, mexicano de nacimiento y chileno por decisión. Y el Papa Francisco hace 4 años aproximadamente fue a México y una homilía se la dedicó a una expresión que se usa mucho en México, que seguramente las que han visto telenovelas, teleseries la habrán escuchado. Y con eso quiero terminar. Y el Papa dijo echarle ganas. En México se usa mucho la palabra echarle ganas. Y yo pues quiero invitar a los que nos escuchan a que le echen ganas a la vida. Echarle ganas significa que más allá de los problemas que estemos viviendo, tener la confianza, como lo decíamos de la Virgen de Guadalupe y como lo decía José Luis, pues que estamos en el vientre de la mamá que nos está cuidando. Echarle ganas significa que más allá de que no veamos los resultados, vale la pena ponernos de pie cada día en la mañana con la misma esperanza de que las cosas van a salir mejor y a sembrar, que algún día van a llegar los frutos. Echarle ganas significa pues no pensar que no va a haber sufrimiento. Desde que nacemos llorando. Y en la vida el sufrimiento es una experiencia humana, natural, pero echarle ganas significa que la última palabra no la tiene el sufrimiento, la tiene el amor. Entonces yo les quiero invitar a los que nos escuchan a que le echemos ganas en este mundo muy complicado que vivimos. La pandemia no ha terminado y después todavía viene un escenario todavía peor, que es la crisis económica y social, que yo creo que va a ser la más grande en los últimos 50 o 100 años. Y en ese escenario vale la pena echarle ganas, poner el corazón por delante. El Papa Francisco dice algo así como poner en el asador la carne de todos nuestros sueños, todas nuestras ilusiones, y vamos para adelante con la confianza de que Dios liderea, acompaña y nos sostiene en nuestro camino. Súper genial. Gracias, Juan Antonio. Yolanda, tus últimas palabras para despedir el programa de hoy. Bueno, dar las gracias, ¿cierto?, por esta instancia maravillosa, y esperamos de todo corazón, porque las personas que nos siguen, ¿cierto?, que nos escuchan a través de la radio también, les haya parecido un tema interesante. Para mí fue maravilloso y darte las gracias. ¿Tú estás desde acá de Chile o estás desde otro lado conectado con nosotros? No, como se ve, estoy en el norte de México. Ahorita estamos a 38 grados. Oh, te cambié. Sí, yo sé, yo sufro el invierno por allá. Sí, Gracias, Yolanda, verdaderamente por la invitación, y gracias, José Luis, por invitarme a estar contigo. No, gracias a ti por acompañarnos hoy, por darnos este mensaje de que tenemos que echarle ganas entre todos, de que le echemos ganas pese a las dificultades. Así que este yo creo que es el gran mensaje que siempre queremos transmitir, un mensaje de que la presencia de Dios está siempre en medio de nuestras vidas. Así que enviamos un saludo cordial a quienes nos escucharon hoy, a quienes nos siguieron por las redes. Así que esto fue Cristianos para el Siglo XXI. Un saludo para todos. Chao.